Buenos días a todos. Este es el video de la segunda parte de la introducción al psicoanálisis y estructuras clínicas que comenzamos la clase pasada. Aquí vamos a ver, por un lado, el complejo de Edipo desde Freud y desde Lacan, y por otro lado, las estructuras clínicas freudianas. Como veremos, el atravesamiento del complejo de Edipo es fundamental, no solo porque es fundante de la estructura psíquica de cada sujeto, sino porque su particular devenir va a jugar un papel fundamental en los posteriores procesos patológicos y saludables. Antes de comenzar en esta clase, quería aclarar que en esta materia, para abordar la conceptualización del complejo de Edipo, vamos a seguir un posicionamiento que toma los desarrollos de una autora llamada Irene Meller, en su intento de problematizar y dialogar desde el psicoanálisis con sus respectivas vertientes y los desarrollos de los estudios de género y el pensamiento feminista. Partimos de reconocer en el psicoanálisis, desde algunos de sus exponentes, una tendencia conservadora que tiende a pensar la constitución subjetiva desde criterios patriarcales o heteronormativos, llegando incluso a descalificar al movimiento de mujeres. Estas autoras críticas a las que adherimos tienen en común, además de ser psicoanalistas, la convicción acerca del carácter sociohistórico y por lo tanto contingente de las subjetividades, para evitar caer en criterios de salud mental que patologicen todo aquello que difiera del modelo hegemónico, como ha pasado con la comunidad homosexual o trans. Bueno, partiendo de esta aclaración, vamos a ver en primer lugar el complejo de Edipo desde la concepción freudiana. Como habrán visto en el agrupamiento de psicología general y evolutiva, la conceptualización freudiana del complejo de Edipo remite al conflicto propio de la fase fálica, que también vimos la clase pasada como criterio cronológico estimativo. Esta fase se concibe entre los 3 y 5 años de vida. Este complejo toma su nombre de la tragedia de Sófocles, cuya historia se resume en que el joven Edipo mata a su padre y se casa con su madre, desconociendo sus vínculos filiatorios en estos actos. Este desconocimiento es fruto del abandono por parte de sus padres cuando recibieron la premonición sobre este incesto y el parricidio al momento del nacimiento de Edipo. Freud postula la universalidad del complejo de Edipo, es decir, que es un complejo presente en todos los seres humanos y en todas las culturas, a partir de la constatación de una situación conflictiva similar, en muchos casos estudiados por él, en otros hallazgos derivados de fundamentalmente antropólogos sobre diversas culturas, y también correlacionando esta conflictiva con la tragedia de Sófocles, escrita en la antigüedad. La existencia de deseos hostiles e incestuosos de las niñas hacia sus progenitores o personas que se hacen cargo de su crianza es algo que, como dice Freud, aparece en todos los sujetos y en todas las culturas, pero cada niño atraviesa el Edipo de forma singular, personal, desde su propia experiencia. En todos los casos, su atravesamiento es un esquema estructurante y constituyente de la subjetividad. Veamos más en detalle en qué consiste, retomando lo que han visto en las materias del agrupamiento de psicologías también. Freud concibe esta conflictiva desde la primacía del falo en la constitución edípica, tanto del niño como de la niña. Mediante la amenaza de castración, el temor a perder el pene o la decepción por haberlo perdido, de acuerdo al género, se articula con la aceptación de la norma contra el incesto y la aceptación de la autoridad parental, que luego se va a trasladar a la aceptación de los límites y las reglas culturales en general. Bajo el impacto de la amenaza de castración en el varón o la idea de haber sido castrada en la niña, los deseos incestuosos depositados sobre los padres y cuidadores son abandonados y resignados. Este trabajo psíquico continúa en un segundo tiempo de la sexualidad, como vimos, en la pubertad y la adolescencia, y es lo que permite finalmente el hallazgo del objeto exogámico. La resignación de las investiduras primarias, es decir, el dejar de lado los sentimientos sexuales y afectivos hostiles hacia los padres, continúa en una operación que consiste en la sustitución
de esos sentimientos por una identificación. Es decir, que estas investiduras afectivas se transforman desde lo que el sujeto querría tener a lo que el sujeto querría ser. Se cambian los sentimientos sexuales amorosos por la admiración y los deseos de ser como los padres y cuidadores. Se toman rasgos de cada uno en una operación que se lleva a cabo de forma inconsciente. Esta identificación, este querría ser, tiene un lazo fundacional, fundante con el ideal del yo, que es un componente del superyo junto con la conciencia moral. Con esta operación que implica la transformación de los lazos amorosos en lazos de identificación, estamos ya en el terreno de lo que se llama sepultamiento del complejo de Edipo. Aquí por un lado se estructura el aparato psíquico dividido en instancias diferenciadas a través de la represión y la definitiva constitución del superyo, y también se da inicio a un nuevo momento lógico, la latencia, marcando lo anterior, lo predípico, como una primera oleada de la sexualidad, ahora caída bajo la represión. La resolución, entre comillas, del complejo de Edipo, de entre comillas porque es un complejo que un conflicto que no se resuelve nunca, totalmente, va a marcar, como veremos luego, la internalización de la ley y una determinada regulación de la sexualidad, una primera elección de identidad de género y una primera elección del compañero sexual. La operación de identificación efectuada va a jugar un papel fundamental en la formación del ideal del yo, que no solo va a direccionar el deseo del niño hacia su identidad de género, sino que lo va a instaurar en la ley de la prohibición y va a instaurar también el superyo. Es decir, la ley de la prohibición en el sentido de que no todo es posible, no todo está permitido. Freud lo va a sintetizar con la siguiente frase. El vínculo del superyo con el yo no se agota en la advertencia así como el padre debe ser, sino que también comprende la prohibición, así como el padre no te es lícito ser. Esto es, no puedes hacer todo lo que él hace, muchas cosas le están reservadas. El complejo de Edipo en este punto no solamente comprende la prohibición del incesto al niño, sino también a los padres. En este sentido constituye una protección al niño tanto física como psíquica, porque es un no al abuso sexual. Para sintetizar esta parte, Freud le atribuye al complejo de Edipo diversas consecuencias. Por un lado, el hallazgo de un objeto de amor que deriva de las investiduras de objeto primarias, que se refiere a los padres. Por otro lado, la consolidación de identificaciones secundarias que resultan del complejo de Edipo tras haber resignado a los padres como objetos incestuosos. Por otra parte, el acceso a una genitalidad posterior en la adolescencia, ya que en la etapa fálica, como vimos, se trataba de la instauración de la primacía del falo y no de la genitalidad. Por otro lado, la estructuración del aparato psíquico desde sus tres instancias psíquicas es una de las consecuencias, con la constitución del superyo como introyección de la autoridad paterna, que marca las prohibiciones del incesto y del parricidio, así como también la constitución del ideal del yo. La conceptualización del complejo de Edipo también es fundamental para comprender el método psicoanalítico. Como vimos en la clase pasada, este método se basa en la asociación libre en transferencia. ¿Qué se refiere a transferencia? ¿Qué es este concepto? Significa que se desarrollan vínculos afectivos entre paciente y analista, que son tanto cariñosos como hostiles, que no se fundan en la realidad, sino que remite a ese vínculo del paciente con los progenitores y, en última instancia, con el complejo de Edipo. El manejo de esta transferencia por parte del analista es lo que permite superar las resistencias y acceder al inconsciente del paciente. Esta transferencia también va a entrar en juego en el vínculo entre acompañante terapéutico y acompañado. Bueno, veamos ahora el complejo de Edipo según Lacan. La conceptualización de Lacan
concibe el complejo de Edipo como fundamental para la constitución del sujeto desde el comienzo de la vida, no solamente desde la etapa fálica, sino desde que el bebé nace. Postula 3 tiempos del Edipo y con esto busca explicar que el aparato psíquico no viene dado, no se trae con el nacimiento, sino que se constituye, se estructura en el vínculo con los otros. En el complejo de Edipo del niño se reactualizan a la vez y operan la conflictiva edípica atravesada por los padres. La que atravesaron los padres durante la infancia. Por eso implica 3 generaciones, ya que los abuelos del niño fueron quienes constituyeron el Edipo de los padres. Partimos desde esta premisa. El bebé humano, cuando nace, no puede desenvolverse por su propia cuenta. Hay un desvalimiento del bebé original que para sobrevivir necesita de otros que lo cuiden. Esos otros que se ocupan del niño van provocando su estructuración psíquica, ya que primeramente no hay un sujeto, hay un bebé, pero aún no está organizada la subjetividad y no está constituido el yo. Como vimos, al principio, el bebé es puro ello, puras fuerzas pulsionales desorganizadas actuando a la vez en el psiquismo y en el cuerpo. Nacemos en la incompletud, con una insatisfacción y una imposibilidad estructural asentada en las pulsiones, el concepto que vimos en la clase pasada, ya que, retomamos este punto, no hay un objeto que colme la pulsión y por ello persiste una insatisfacción y una tensión constante. Esta pulsión, como vimos, es una energía psíquica permanente que siempre está dando vueltas de alguna forma en el cuerpo. En el único estado en que se agota del todo esta energía es en la muerte. Mientras haya vida, hay pulsión como fuerza constante. Lacan también parte de la primacía del falo, como Freud, para conceptualizar el complejo de Edipo, pero identificando, como dijimos antes, 3 tiempos en esta conflictiva, en los que va cambiando el vínculo entre el niño, la madre, el falo y el padre. Estos 4 términos toma Lacan. ¿Qué es el falo para Lacan? No vamos a hacer un desarrollo de todo lo que implica este concepto porque nos requeriría varias clases, pero para que podamos comprender esta presentación muy sintética de lo que es el complejo de Edipo para Lacan, vamos a concebir al falo como el objeto que falta. Es un objeto que primeramente se cree poseer, y también se cree que todos los demás poseen, incluidos los padres. Se cree que completa el sujeto, que con la posesión de este objeto no se siente la falta ni la incompletud propia del ser humano. En un momento se instaura el deseo y la incompletud estructural del ser humano, y este objeto, el falo, pasa a representar a la falta. Es un significante que representa que ningún objeto puede completarnos, que hay una falta estructural en el ser humano y en la constitución subjetiva. Estamos habitados por un deseo, que el deseo también hay que estructurarlo y construirlo, no viene dado, pero una vez que se estructura es lo que nos impulsa a vivir, y este deseo se construye en el vínculo con los primeros otros. Pero vamos a ver, no sucede lo mismo en todas las estructuras clínicas. El complejo de Edipo y su atravesamiento varían en la neurosis, en la psicosis y en la perversión, que son las 3 fundamentales estructuras clínicas. Bueno, vamos a ver entonces los 3 tiempos del Edipo desde Lacan, en los cuales dijimos se va constituyendo y estructurando un sujeto. El falo, este objeto que falta, va a ir modificándose en lo que representa para el sujeto en cada uno de esos 3 tiempos. El primer tiempo del Edipo se refiere inicia en el momento del nacimiento. No nacemos con el deseo, el bebé no nace, como dijimos, con el deseo, pero sí nace con las pulsiones, que se basan
en necesidades fisiológicas como la nutrición y la eliminación de las heces, como vimos en la etapa oral y la etapa anal. El bebé al nacer no se siente como una unidad, sino que siente cúmulos de sensaciones, estímulos, percepciones desorganizados. Como vimos, la fuerza pulsional tiene un correlato psíquico y genera un placer tanto por el acto en sí, en relación a la pulsión oral del chupeteo, como por la descarga de tensión que provoca. Como vimos en el principio del placer-displacer, un aumento de la energía se sentía como una carga y un displacer, y la descarga de esta energía era experimentada como un placer. Por ejemplo, el hambre genera una tensión que es aliviada al recibir comida. Pero acá vamos más allá del hambre y del alimento. En este tiempo del Edipo se produce lo que Lacan denomina vivencia mítica de satisfacción, que puede resumirse de la siguiente manera, siendo muy esquemática. El bebé siente hambre y al recibir leche del pecho materno o de la mamadera haya una satisfacción a su necesidad de nutrirse. Sin embargo, este acto de alimentación es acompañado por la presencia del otro, por lo que en un momento lógico posterior hay un grito del bebé por hambre que no solo representa ese hambre, no solamente llora o grita por hambre, sino que también este grito se instituye como un llamado al otro para que lo asista y en última instancia una demanda de amor más allá del alimento, más allá de la necesidad puramente biológica de nutrición. Aquí se constituye un primer atisbo del deseo porque el bebé no siente una satisfacción total, sino que persiste un resto insatisfecho, ya que no hay un objeto que colme a la pulsión, ningún objeto acalla la pulsión, sino que hay una descarga de energía, pero siempre hay un quantum de energía que persiste. Por otro lado, en este primer tiempo, el bebé ocupa el lugar del falo imaginario de la madre. Es decir, hay una idea de completud de la madre a través de este bebé, de madre omnipotente, que el niño es el objeto que le falta, es decir, el falo imaginario. El bebé primero se siente uno con la madre. Solo tras cierto tiempo y experiencias puede captar la diferencia entre él y la madre y ubicarse primero como el objeto que completa a la madre, pero de forma diferenciada a la madre. La madre ubica también al niño en este lugar de objeto de deseo, ya que lo que sucede la mayoría de las veces es que hay una madre que se ocupa del bebé en los primeros momentos de la vida, durante prácticamente todo el día. Esto es en parte necesario para que el niño sea cuidado, ya que como vimos en los primeros meses hay una invalidez estructural, necesita atenciones, presencia, no solamente para satisfacer el hambre, la sed, la limpieza, sino porque siente molestias corporales, estímulos, estas tensiones desorganizadas que muchas veces solo se calman gracias al sostén del otro, al tomarlo en brazos y mecerlo. Pero ya desde el comienzo de la vida se instala un juego de presencia y ausencia. El bebé va percibiendo que el otro no está todo el tiempo, que tiene un deseo, que quiere algo más allá de mí. Esto como el pensamiento del bebé. A su vez, comienza a entrar en juego la demanda de amor. El bebé no solamente quiere los objetos que el otro le brinda, el alimento, etcétera, sino la presencia del otro, expresiones de afecto. Este otro, a su vez, libidiniza el cuerpo del bebé y comienza a sentar las bases del amor propio, del narcisismo, que es un componente del yo. Y también situamos en este primer tiempo el estadio del espejo. ¿En qué consiste esto? Mediante el sostén de quien ocupa la función materna, el niño va construyendo la percepción de los límites de su cuerpo y de su imagen corporal. Se mira al espejo, sostenido por el otro, y expresa una gran alegría porque ve una unidad en la imagen en donde él siente en su cuerpo
una acumulación desorganizada de estímulos. Entonces aquí comienza a instalarse una primera división entre yo, no yo, entre yo y objeto, entre el yo y el otro, y entre presencia y ausencia. En los primeros tiempos el bebé es pura voluntad del otro porque no puede expresar su propia voluntad. Con el tiempo y las experiencias, esto va cambiando. Pueden predecirse las ausencias por parte del bebé y también los regresos del otro. Pueden elaborarse estas ausencias por medio de la experiencia, de saber que la madre va a volver después. Esto va permitiendo paulatinamente tolerar las esperas y constituir el principio de realidad. Esto es la necesidad de no descargar inmediatamente las pulsiones, sino hacer rodeos, tolerar esperas, sustituir objetos, resignar objetos y acciones de descarga, posponer. En este punto podemos situar ya el segundo tiempo del Edipo, en el que el padre o alguna cuestión de la realidad priva al niño del vínculo con la madre. Esto es, por ejemplo, porque la madre tiene que trabajar, porque tiene que hacer otras cosas, ocuparse de otras personas, o por otros vínculos de la madre, bueno, por múltiples situaciones que separan, privan al niño de la madre. No solamente el niño, sino también la madre es privada de ese niño. Y de alguna forma se le impide que el niño sea este falo imaginario del primer tiempo. Es decir, lo único que reviste importancia en su vida, el objeto que la completa y por el que no precisa nada más. Asimismo, el niño puede empezar a centrarse en otra cosa que no sea su madre, y es donde comienza a desplegarse un desarrollo más rico del juego, a concentrar interés en otros, niños, adultos. Y bueno, generalmente a quien le cuesta más atravesar esto es a la madre, no al niño, ¿no? Acá es donde se pone en juego el Edipo de los padres. La madre debe aceptar esto, tanto como el niño, que el niño no es su falo imaginario. Debe aceptar este impedimento y redirigirse a la vida. Debe aceptar la ley del deseo, dice Lacan, que no hay un objeto que colme, que vivimos en la incompletud. Esta ley es propia de la humanidad. No ser el objeto que colma a la madre es una primera ley cultural que el niño tiene que aceptar. Y luego sobreviene el tercer tiempo del Edipo, que implica constituirse como sujeto deseante. Asumir que el otro está incompleto, atravesado por la falta, un reconocimiento de la falta del otro y de la falta en el propio sujeto. Que no somos omnipotentes, que todos tenemos límites y vivimos en la insatisfacción del deseo. El falo aquí se constituye como ese objeto que falta, que nombramos al inicio. Implica saber que no hay objeto, que ningún objeto nos va a satisfacer, y que también se encuentra por fuera del padre, que no es el padre quien lo posee, sino que se encuentra en la cultura. Es compartido por todos. Lacan, sintetizando, le atribuye al complejo de Edipo los siguientes efectos. En primer lugar, un corte en el vínculo imaginario entre madre y niño, un límite entre el niño y la madre, o alienación. Esta diferencia entre ambos y luego se posibilita la separación entre el yo y el otro. Esto es que no hay completud. Por otra parte, la aceptación de la ley de prohibición del incesto, también la renuncia a nivel imaginario al deseo de contacto genital con el progenitor, la identificación a un ideal y la asunción del propio sexo. Como vimos, la alienación, esta distinción entre el yo y el otro con respecto a la madre, es necesaria para poder efectuar luego una segunda operación llamada separación, que implica saber que cada cual es incompleto y cada cual es portador de un deseo. Este complejo de Edipo, como vimos, es estructural del psiquismo y su atravesamiento va a generar las distintas estructuras clínicas que de las tres posibilidades de estructura, neurosis, psicosis y perversión,
En esta materia nos vamos a centrar en la neurosis y la psicosis, ya que son las estructuras que mayormente requieren acompañamiento terapéutico. Nos vamos a basar en la lectura de dos textos freudianos titulados Neurosis y Psicosis y la pérdida de realidad de la neurosis y la psicosis. Freud parte para conceptualizar estas estructuras de una hipótesis comparativa. Es decir, compara mediante ciertas categorías ambas estructuras para poder conceptualizarlos. La primera categoría se refiere a las instancias psíquicas en conflicto. Y desde aquí postula que en la neurosis el conflicto es resultado de una puja entre el yo y el ello, mientras que en la psicosis el conflicto es entre el yo y el mundo exterior. Veamos primero la neurosis. Aquí el yo no quiere tramitar, no quiere darle lugar a una emoción pulsional que viene desde el ello, o busca impugnarle el objeto que tiene por meta esa pulsión, esa emoción pulsional. El yo se defiende mediante la represión de esta emoción pulsional, pero lo reprimido sabemos que siempre aspira a salir y se procura una expresión sustitutiva, que es el síntoma neurótico. El yo emprende una lucha contra este síntoma tal como se había defendido de la primera emoción pulsional que le dio origen. Cuando el yo emprende la represión, obedece los dictados del superyo que tienen a la vez origen en el mundo exterior. El yo se pone del lado de estos poderes, los reclamos del mundo exterior tienen para él más fuerza o más valor que los del ello. Por eso el yo entra al conflicto con el ello al servicio del superyo y la realidad, como vemos en el siguiente cuadro que tienen en la presentación audiovisual. Veamos ahora la psicosis. Tomando los casos de la esquizofrenia y la paranoia, vamos a ver que la melancolía tiene otro mecanismo, la tercera forma de psicosis. El yo no solo se rehúsa a admitir las percepciones actuales de la realidad, sino también le resta un valor psíquico al mundo interior. El yo se crea un mundo nuevo, exterior, mediante el mecanismo de desestima de la realidad, porque hay algo de esta realidad que le resultó insoportable. Este nuevo mundo edificado se edifica según los dictados del ello. El motivo de la ruptura con el mundo exterior fue una grave frustración por parte de la realidad, una frustración que le pareció al sujeto insoportable. Freud en este punto asimila psicosis con los sueños. Pero mientras que en los sueños se deforma la realidad en el estado del dormir, en la psicosis esto se efectúa en vigilia. Otra característica de la psicosis es el retiro de la libido de los objetos, la llamada por Freud apatía afectiva, que se expresa en la pérdida de participación en el mundo exterior o pérdida de interés por el yo. Y acá vemos el gráfico similar al de la neurosis, pero los aspectos en conflicto y el mecanismo propio de la psicosis. Cabe destacar aquí que el delirio no es concebido por Freud como algo negativo, sino que lo considera una suplencia, un intento de curación o reconstrucción, un parche colocado en el lugar donde se produjo la desgarradura del vínculo entre el yo y el mundo exterior. En la melancolía o psicosis maníaco-depresiva, el conflicto fundamental es entre las instancias yo y superyo. Veremos esta forma de presentación particular de la psicosis junto con el resto de las formas particulares de neurosis y psicosis en las próximas clases. Para ver este aspecto en el nivel de la constitución de la subjetividad que vimos en la primera parte de la clase. La madre frustra al bebé por dos vías.
Primero, cuando le niega o le provoca una espera cada vez mayor del pecho del alimento. Por otro, en la misma operación, al establecer una separación entre su cuerpo y el del bebé, al incrementar sus ausencias. Esta cuestión originaria es la que en la psicosis falla. De aquí que el psicoanálisis postula que los primeros momentos de la vida, las primeras operaciones psíquicas que se constituyen en los primeros meses y años de vida, son fundamentales para la constitución subjetiva y la estructuración del aparato psíquico. Vemos aquí que tanto neurosis como psicosis tienen una causa, una etiología común, que residen ambas en el incumplimiento de uno de aquellos deseos de la infancia eternamente indómitos, dice Freud. El efecto patógeno depende de lo que haga el yo en ese conflicto. Si permanece fiel a su acatamiento hacia el mundo exterior y procura sujetar al ello, en la neurosis, o si es avasallado por el ello y así se deja arrancar de la realidad, como en la psicosis. Lo decisivo para la neurosis sería la hiperpotencia del influjo objetivo, es decir, de la realidad, y para la psicosis la hiperpotencia del ello. La pérdida de realidad estaría dada de antemano en la psicosis, pero cada neurosis también perturba el vínculo del sujeto con la realidad. La neurosis es un medio para retirarse, huir de la vida real, cumplir esos deseos que no se pueden cumplir en la realidad en la fantasía, en vez de en el mundo exterior y a través del vínculo real con otros. Aquí Freud agrega la situación inicial de la neurosis, que es que el yo al servicio de la realidad reprime una emoción pulsional, pero entran en juego otros procesos en un segundo tiempo que buscan un resarcimiento de estos sectores perjudicados del ello que se vieron acallados como una reacción contra la represión y a la vez una exhibición del fracaso de esta represión. La neurosis es una represión, dice Freud, fracasada. Pueden identificarse entonces dos pasos, tanto en la neurosis como en la psicosis. En la psicosis el primer paso se produce cuando el yo, al servicio de la realidad, reprime una emoción pulsional. Y el segundo paso ocurre como forma de reacción contra la represión y de resarcimiento de los sectores perjudicados del ello, que se expresa en la formación de compromiso constituida como síntoma y guarda en sí tanto la prohibición como el deseo, la emoción pulsional reprimida. En la psicosis el primer paso es este extrañamiento de la realidad mediante el mecanismo de desestima que arranca el yo de la realidad. El segundo paso es la creación de una realidad nueva por la cual se busca restablecer el vínculo con la realidad mediante alucinaciones y delirios que actúan como parches en la desgarradura inicial entre el yo y el mundo exterior. Es decir, presentan un carácter de reparación. En el siguiente cuadro comparativo van a ver esta comparación entre neurosis y psicosis efectuada en esta segunda parte de la clase a través de las distintas categorías. Por un lado, las instancias psíquicas en conflicto. Vemos que la neurosis es entre el yo y el ello, en la psicosis entre el yo y el mundo exterior. En la melancolía tiene lugar este conflicto entre el yo y el superyo, que vamos a ver en las próximas clases. Vemos los pasos que recién acabamos de explicar, tanto en la neurosis como en la psicosis, los dos momentos. El mecanismo, en la neurosis es la represión y en la psicosis la desestima de la realidad. Y la etiología que es común, que es el no cumplimiento de uno de aquellos deseos de la infancia eternamente indómitos. ¿Qué va a ser distinta? Este conflicto y este deseo de la va a remitir a distintos tiempos del Edipo para la psicosis y para la neurosis. En la neurosis ya nos situamos en el tercer tiempo del Edipo y en la psicosis en los dos primeros tiempos. Tanto como en la neurosis y en la psicosis se expresan la rebelión de ello contra el mundo exterior, es la capacidad de aceptar una realidad. Pero en la psicosis, la huida de la realidad le sigue una fase de reconstrucción. En la neurosis, la obediencia inicial es seguida por un posterior intento de huida. Otra forma de compararlas que encuentra Freud. La neurosis reprime un fragmento de la realidad que entra en conflicto con el ello. La psicosis desmiente la realidad y busca sustituirla.
Y Freud también sintetiza de la siguiente forma un concepto de salud a través de ambas estructuras. Llamamos normal o sana una conducta que reúne parte de ambas reacciones, que como la neurosis no desmiente la realidad, pero como la psicosis se esfuerza por modificarla. Pero esta modificación, para ser saludable, debe realizarse en el mundo exterior, no en el mundo exterior como en la psicosis. Como veremos, en la psicosis el fragmento de realidad rechazado se va imponiendo cada vez más en la vida anímica, tal como en la neurosis lo hace la emoción reprimida, y por eso el síntoma va acumulando cada vez más malestar y sufrimiento. En ambas, la tarea del segundo paso fracasa parcialmente, ya que no puede crearse un sustituto cabal de la emoción pulsional reprimida, como en el caso de la neurosis, ni del fragmento de la realidad desmentido en la psicosis. La diferencia es que en la psicosis el acento cae en el primer paso, que es ontológico, y solamente puede llevar a la enfermedad, este extrañamiento de la realidad. En cambio, en la neurosis el primer paso no es en sí patológico, sino que se logra en el marco de la salud, esta represión de una emoción pulsional que viene del ello, aunque con sus costos de gasto psíquico requerido. La neurosis se conforma con evitar el fragmento de realidad correspondiente y protegerse del encuentro con él. Lo patológico de la neurosis es la conformación de estos síntomas que van causando cada vez más sufrimiento. Como síntesis de esta clase y retomando lo visto en el encuentro anterior, vamos a puntualizar en qué es psicopatología para Freud. Por un lado, la psicopatología se conceptualiza como un sufrimiento subjetivo, lo que es muy distinto a concebirla como una anormalidad o una falla, como se concibe desde el modelo médico hegemónico. Por otro lado, podemos ver los tres puntos de vista del aparato psíquico en la formación psicopatológica. Desde el punto de vista económico, la psicopatología reviste un excesivo gasto psíquico. Desde el punto de vista tópico, expresa un conflicto entre instancias psíquicas. Y desde el punto de vista dinámico, es un conflicto entre fuerzas pulsionales contrapuestas y puede tomar la forma de un estancamiento o regresión de la libido o fijación pulsional. A su vez, los padecimientos mentales se refieren a dificultades en la tramitación, elaboración y reelaboración del complejo de Edipo. Por último, en cuanto a la neurosis y psicosis, vimos las categorías que utiliza Freud para conceptuarlas y concebirlas, que son las instancias en conflicto, los mecanismos psíquicos que entran en juego y el vínculo de la realidad en ambas estructuras.